Predicar aquí es que estoy deseando esa agua hace rato. Sí, porque uno se pone un poquito nervioso y la garganta rapidito. Me alegro de verlos aquí, en verdad que sí. Eso implica que están bien y yo me gozo y me alegro de saber, ¿verdad?, que están aquí, que están bien. Que yo espero que su familia y sus propiedades, ¿verdad?, también estén bien. Y los que no están con nosotros, ¿verdad?, que también puedan estar bien. Ese es nuestro deseo. Así que me alegro de verlos. Y hemos venido aquí para darle gracias al Señor, para darle gloria, para darle honra, porque Él la merece, porque como decía el cántico, Él es justo y Él es bueno, misericordioso para con nosotros. Y hemos venido aquí para eso y para escuchar, ¿verdad?, palabra del Señor. Así que le pido que me acompañen al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2, versículo 4. Y dice de la siguiente manera: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Ese es el tema del mensaje en esta noche. Y esta cita de "mas el justo por su fe vivirá" se repite, pueden tomar asiento, se encuentra también en 3 cartas que escribió el apóstol Pablo, que son Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, que verdad más adelante estaremos viendo algunas de ellas. Pero eso que menciona, esa cita que menciona Pablo en sus cartas, están haciendo referencia al texto base que acabamos de leer en Habacuc. Así que para poder poner en contexto el texto, debemos considerar el libro de Habacuc. Y este texto que leímos, he aquí cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, es parte de una respuesta que Dios le está dando a Habacuc después que él le hiciera una serie de cuestionamientos. ¿Qué fue lo que Habacuc se atrevió tan osadamente a cuestionarle a Dios? Pues vamos al principio, Habacuc 1. Y así es como empieza el diálogo de Habacuc con Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hermano, aquí Habacuc se está refiriendo a su pueblo, al pueblo de Judá. Esta gente que está haciendo violencia, que se están obrando no conforme a la ley, que están haciendo estas cosas, son el pueblo escogido de Dios, el pueblo separado que Dios, ¿verdad?, llamó a los judíos. A esa gente es que Habacuc se refiere. Y él se queja por la violencia de la que él está siendo testigo. Hay contiendas, pleitos, corrupción. Cuando dice que la ley está debilitada, él no se refiere a estas leyes regulares que se hacen allá en el Capitolio. Se refiere a esta ley de Dios, a esta escritura, se refiere a sus preceptos. Con eso el Habacuc está marcando que el pueblo de Dios, que fue escogido y separado por Dios, se estaba alejando de esta ley. Por lo tanto, al no honrar la ley de Dios, el juicio no salía según la verdad y la justicia salía torcida. El impío salía bien y el justo era pisoteado. Y yo cuando leía esto dije, ¿estará hablando de los judíos o de Puerto Rico? Porque yo leía eso y yo como que son cosas que nosotros mismos nos preguntamos, Señor, pero tanta violencia, ¿hasta cuándo va a seguir toda esta situación? Tantos pleitos entre la familia, en cualquier aspecto social. La gente está a flor de piel y nos hacemos esas mismas preguntas. Señor, tienes que hacer algo. Estamos clamando para que tú hagas algo. Así que Habacuc
¿verdad? Por su expresión, se nota que él ya llevaba tiempo clamando porque él dice, ¿hasta cuándo clamaré? Y él llevaba rato clamando para que Dios hiciera algo, pero él se impacientó. Su pregunta fue en un clamor desesperado por una respuesta o acción de parte de Dios. Ya a Habacuc le dolía lo que veía, por eso él decía, ¿por qué me permites ver iniquidad? Y aquí yo voy a hacer una mini pausa, hermano. Al Señor no le molesta que nosotros le hagamos preguntas o que vengamos delante de Él con nuestras dudas, con nuestras inquietudes, con nuestras inseguridades. Es que nosotros vengamos delante de Dios haciendo preguntas, es parte, preguntar es parte del arte de comunicar. Es donde la parte que no está clara con respecto a algo indaga para obtener más información o clarificación y así poder salir de dudas. Y nosotros vemos en la Biblia muchos hombres de Dios que le hacen preguntas a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que no tomemos estos primeros versículos de Habacuc como un acto irrespetuoso del profeta, porque fue una pregunta muy válida y nosotros nos la hemos hecho también. Nosotros también hemos tenido esos momentos de desesperación. Y resulta que por causa de esas preguntas es que surge esta profecía, porque Dios lo escuchó y Dios le contestó. Y en ese capítulo 1, a partir del versículo 5 al 11, Dios le deja saber que que Dios sí iba a hacer algo y que iba a ser tan impresionante que ni lo iban a creer. Eso suena intrigante y hasta esperanzador. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Eso es como que, wow, el Señor va a hacer algo grande, terrible, el Señor se va a manifestar y eso motiva, ¿verdad? Y es como que el Señor va a hacer una obra asombrosa. Pero la solución fue la siguiente. Levantará a un pueblo pagano, los caldeos, que los invadirá y hará tal destrucción que compara a ese pueblo pagano con un animal feroz que va tras su presa, siendo el pueblo judío esa presa. Dios se refiere a esta nación pagana como una nación cruel y terrible. Dice al final de lo que Dios le está contestando a Habacuc, que pasará como un huracán. Y de eso nosotros sabemos bastante. Nosotros sabemos la magnitud de la destrucción y el caos que un huracán puede provocar a su paso. Así comparaba lo que esa nación iba a hacer cuando invadiera a Judá. Y esa nación, con lo malo que era y lo malo que iba a hacer, aún no había hecho lo peor. Porque lo peor que iba a hacer era que iba a atribuir su fuerza, todo lo que estaba haciendo, a sus dioses paganos. Dios es quien permite que ellos invadan a su pueblo, que invadan a Judá. Y los caldeos, que son los babilonios, son una nación muy mala. ¿Sabes? Ya ellos le han hecho esto a otras naciones. Esa es su uso y costumbre de ir y como una planadora ir conquistando y destruyendo todo lo que cogen a su paso. O sea, una nación mala. Pero su mayor maldad estaba en ofender a Dios y quitarle despropósito. Así que esa fue la respuesta que Dios le dio a la pregunta de Habacuc. Así que imagínense, algo sorprendente que voy a hacer. Y Habacuc quedó bruto y sin idea. Esa no era la respuesta que él estaba esperando, porque vemos entonces que después del versículo 2 en adelante, él responde al Señor en forma de protesta. Él no podía creer que Dios fuese no solo a permitir tal castigo a su pueblo, sino que los justos, como él, se verían afectados de igual manera con dicha destrucción. Y lo sabemos cuando él dice, ¿por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? El shock de Habacuc era tal que después que protestó, él se negaba a quedarse con esa sola contestación. Le hacía falta más información. Él no entiende. Por eso en el capítulo 2 comienza con la determinación de Habacuc de que él iba a esperar una respuesta adicional de parte de Dios. Mira cómo dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Ese es Habacuc diciendo lo que él iba a hacer.
y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él se paró ahí. Necesito entender este asunto. Y hubo respuesta. Dios fue determinante en lo que le iba a contestar y le dijo, le dio instrucción que escribiera la visión, porque lo que estaba Dios por decirle no iba a ocurrir rápido, pero ocurriría. Y que cuando sucediera, los que estuviesen en ese tiempo no tendrían lugar a duda que era Dios cumpliendo su palabra tal y como se la dio al profeta. Dios le deja saber a Habacuc que los caldeos pagarían por todo el mal que habían hecho. Y ahí es que a partir del versículo 6 de ese capítulo 2 hasta el final, mencionan 5 ayes contra los injustos. Así que la segunda respuesta de Dios a Habacuc, de que los caldeos pagarían por su mal, no cancelaba el hecho de que los judíos iban a ser castigados, según dijo en su primera respuesta. Ambos juicios se ejecutarían. Los caldeos babilónicos serían el instrumento para ejecutar los juicios de Dios contra Judá. Y luego Dios usaría otra nación, pagana igualmente, para enjuiciarlo. Y eso se cumplió en el año 539 a.C. y usó a los persas para destruir a los caldeos. Dios cumplió su palabra contra ellos, pero también cumplió su palabra con el castigo contra Judá. Después que Dios le dice a Habacuc que escriba la visión, y antes de darle la visión de los 5 ayes, es que Dios le enfatiza al profeta el texto base, de que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios quería que él tuviera esto presente al momento de procesar la visión. Cuando culmina la visión, Habacuc de nuevo tuvo que hablar. Pero esta vez, hermanos, hubo una transición. Habacuc ya no preguntó más. Habacuc elevó una oración, pero una oración ahora con un mayor entendimiento y consciente de los acontecimientos futuros. Ahora el profeta pasaba de implorar por la intervención divina, por justicia, a un ruego fervoroso por la misericordia de Dios. Y escuchen qué hermoso lo que Habacuc dice en ese capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ya Habacuc está claro y sabe que lo único que una persona justa puede hacer es pedir a Dios misericordia ante tan inminente juicio. Y en ese capítulo 3 se desarrolla en una visión que tiene el profeta, donde presenta a Dios marchando en poder y en ira. El propósito de la marcha de Dios era subyugar a los enemigos de su pueblo, donde Dios interviene de forma sorprendente en favor de su pueblo. Lo dice el versículo 13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Mientras Habacuc hace una revisión en este capítulo 13 del poder de Dios, él pinta un cuadro de la redención futura, porque Dios iba a enviar juicio, el pueblo judío iba a ser castigado, pero el Señor de igual manera traería socorro a su pueblo. En este entendimiento de esta visión, el impacto de lo que Habacuc vio fue tan grande que el profeta se sintió enfermo. Oí y se me conmovieron las entrañas, hermano, se le volteó el estómago. Le temblaron los labios, dice, a la voz temblaron mis labios. Y esa a veces es señal cuando tú tienes un temor extremo o una angustia bien severa, se te tiemblan los labios, ¿verdad? Y dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Así fue el impacto físico de lo que vio para el futuro de Judá. Lo dejó exhausto y abrumado. Y ante tal panorama, el profeta asume una postura.
Y lo vemos en la segunda parte de ese versículo 16, que dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Él está dejando claro que ese día, cuando los babilónicos vengan e invadan a Judá, que va a ser un día de angustia, de terror, de miedo, él tomó la decisión de que él iba a estar quieto. Dios contestó la oración de Habacuc. Él estaba pidiendo por justicia. Dios aplicaría justicia a un pueblo rebelde. Pero por causa del juicio, el pueblo se volvería al Señor y se arrepentiría de corazón y en últimas los restauraría. Por eso el profeta podía reposar y estar quieto en el día de la angustia, porque sabía que el Señor juzgaría con justicia y rectitud. Y aún dice más. No solo que iba a estar tranquilo, del 17 al 19, él afirma qué cosa él va a hacer. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En un momento de destrucción, de caos, gritos, de desesperación, eso era lo que iba a estar ocurriendo en el pueblo de Judá cuando llegaran los caldeos. Y él dijo: me gozaré en el Dios de mi salvación, estaré quieto y me alegraré en Jehová, el Señor que es mi fortaleza. Hermano, esto no es una actitud positiva. Esto no es como que no, tenemos que ser positivos ante las circunstancias negativas. No es posible ser positivo ante tal devastación. No es cuestión de ser optimista, hermano. Esta actitud de Habacuc es de alguien que confía. ¿Pero en quién o en qué? Una confianza así solo proviene de la fe, del creer. Por eso ya Dios le había dicho de antemano que la única forma para que los justos pudieran atravesar ese momento difícil era viviendo por fe. No hay otra forma. Tiene que ser por fe. Entonces, ¿qué fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Rapidito, ¿verdad? Esa fue la definición. ¿Qué fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es cierto. Esa es la definición que nos dan en Hebreos 11. Pero esa definición es parte de un desarrollo. Y yo tengo a veces la impresión que este texto se trilla mucho. A veces cuando hasta quieren mover las emociones de la gente, como algo así. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso que tú estás esperando, eso que tú le estás pidiendo al Señor, ten la certeza de que aunque no lo veas, el Señor te lo va a dar si tú tienes fe. Así que eso que tú estás esperando, eso que tú anhelas en tu corazón, que aunque no lo veas y aunque crees desesperar, ten fe porque el Señor lo va a hacer. Así que sigue esperando, sigue confiando porque el Señor lo va a hacer. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Hay veces que yo siento que este texto lo trillan mucho para hacerle ver como que a la gente de que lo que quieren o desean, si tengo suficiente fe, si tengo mucha fe, es como si Dios estuviera obligado a hacerlo o a dármelo. Lo que sea que esté pidiendo, ¿verdad? Yo sé que iba a haber un silencio sepulcral cuando hiciera esto. Y que me iba a poner un poquito nerviosa, porque muchas de nosotros, ¿verdad? Cuántas veces hemos pasado al frente y nos han ministrado precisamente esas palabras, ¿verdad? Y yo tuve una lucha inmensa, pero vamos a obedecer.
Aquí una vez en la iglesia se estaba cantando, ¿verdad?, la canción Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Y yo ahí con las manos alzadas porque ese cántico me encanta. Y yo ahí envuelta. Y de momento, alguien aparece. Y estoy aquí viva porque sobreviví el mini infarto de ese momento. Pero yo estaba ahí, ¿verdad?, envuelta. Y esto es lo que se me dice. Lo estás cantando. Milagroso abres camino. Tu milagro viene de camino. Ya el Señor abrió camino para tu milagro y eso que tú esperas, el Señor te lo va a dar porque viene de camino y aquí a 1 año vas a tener un hijo en brazos. Pasaron más de 6 años. En el momento del evento que me estaban diciendo esas palabras, yo lloré como una Magdalena, hermano, y yo estaba, tú sabes, ahí envuelta, porque eso era lo que yo deseaba. Y yo decía, es que Dios me lo va a dar, y yo estaba como que, para mí era tremendo momento, ¿verdad? Y estaba feliz y salí con esa esperanza. Hermano, la tormenta emocional y espiritual que se suscita en el interior de una persona por el uso inadecuado de la palabra de Dios es devastador. Es devastador. Y es fácil. 2 posibles causas. Dios no fue el que habló. Es la más obvia, ¿verdad? Pues si no pasó, es que Dios no habló. Fine. ¿Y qué hacemos con el asunto emocional? Con la tormenta interior, ¿verdad? Con esa esperanza que había, donde entonces ahí viene la segunda causa. Una lucha espiritual de fe. ¿Será creí o no creí lo suficiente? Y ahí uno empieza a hacerse esas preguntas como Habacuc. ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes qué estuvo mal? ¿Cuándo vas a escuchar? ¿Cuándo vas a aclararme? ¿Vas a decirme esto? ¿Qué pasó? Hermanos, debemos ser cuidadosos de usar incorrectamente las escrituras, acomodándolas al oído de la gente. Por el simple hecho de ustedes citar un texto bíblico, no quiere decir que lo está usando correctamente. Por eso hay que contextualizarlo. ¿Y saben por qué yo digo esto? Porque si a mí esto me pasó, y yo sé que a mucha gente le pudo haber pasado, le puede estar pasando esta situación donde no entiende que algo que le dijeron, que si creía suficiente, que Dios lo iba a hacer, que venía de camino, que es la esperanza, aunque no lo vea, se va a dar, todos esos tipos de cosas. Y a veces cuando tú sientes que no pasa o muestras algún tipo no de duda, sino como que preguntas libremente como que no sé qué está pasando, es que tienes que tener fe. Y uno se siente hasta responsable, que no está pasando porque es por culpa de uno. Y yo me puse a analizar esto y a mí esto me suena al movimiento del secreto. Eso no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Eso hubo un boom donde salió ese libro que se llamaba The Secret, El Secreto, que decía algo así, que si usted desea algo con todo su corazón y crees que lo vas a tener y caminas hacia eso, el universo, la fuerza, la energía positiva, Dios, conspiraría para que eso llegue a ti. Tenemos que tener cuidado de que esos movimientos y esas herejías del mundo no se mezclen con nuestras creencias de fe y nuestras doctrinas para turbarnos y entonces poner en duda el carácter de Dios. Por eso es que esto hay que estudiarlo como es y poner las cosas en contexto. Yo le doy gracias a Dios por eso que a mí me pasó. Porque después de que como Habacuc le hice las 1001 preguntas, hice lo único que yo sé hacer, estudiar, leer. Así que me fui a la palabra, porque yo estaba buscando conocer qué es fe entonces, para aplicarla a mi vida correctamente. Y ese suceso a mí me tiró de rodillas a los pies del amado y a la palabra de Dios. Así que esa definición de fe, que todos no sabemos, ¿verdad?, que se encuentra en Hebreos 11,
donde este capítulo es un desarrollo de lo que es fe, después que Pablo en el capítulo 10, del versículo 25 en adelante, da advertencias al que peca deliberadamente. Le está hablando a creyentes que después de haber aceptado a Jesús de forma deliberada practicaban el pecado. Así que vamos a ir rapidito ahí a Hebreos 10, pero vamos a leer del 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? A veces pensamos que la promesa es eso que yo estoy deseando tanto, pero miren la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En este versículo 38, más el justo vivirá por fe, es Pablo citando a Habacuc, el texto base. Así que volvemos a de nuevo, ¿qué es fe? Pues fe en el original hebreo es emuná, que significa firmeza, fidelidad. Por eso él dice, no somos de los que retroceden, firmeza. El uso de la palabra fe, ¿verdad? En el Nuevo Testamento ya ellos están hablando griego y la palabra es pistis, donde tiene varios usos y significados como ser fiel o digno de confianza, fidelidad, creer con completa confianza. Por eso termina ese capítulo 10 de Hebreo, antes de empezar el 11, que es el que habla sobre la fe, diciendo, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que si consideramos la definición de fe en Hebreos, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A la luz de su significado, en el original hebreo y griego, se explica de la siguiente manera. Fe es la certeza de lo que se espera. Certeza en griego es hypostasis, lo contrario de apóstasis, una persona que se aleja de la verdad. Hypostasis, que tiene que ver con la firme confianza del creyente en Dios, en Jesucristo. La fe auténtica, que no es pasajera, sino suficiente para generar confianza. Y la convicción de lo que no se ve. Convicción en griego es elenjos, que indica un convencimiento interno sin base de lo material. O sea que la convicción que yo tengo no está dada por las cosas externas, cosas que puedo poseer, que aspiro a poseer, circunstancias, estatus social económico, nada de eso. Es algo interior. La fe de la que Pablo nos habla y la que Dios busca en el creyente es aquella para la cual somos declarados justos y ponemos nuestra esperanza en la ciudad celestial. Por eso él dice, no sin base de lo material, porque no tiene que ver nada de aquí. Es celestial. Es una fe que solo es posible porque Dios es fiel. Porque si la fe es completa confianza, ¿usted va a confiar en alguien que no le es fiel? ¿Usted va a confiar en alguien que le falla? Pero Dios es fiel, por lo tanto Él es digno de toda nuestra confianza. Y por eso podemos confiar aún cuando seamos perseguidos, asesinados, maltratados o estemos pasando por la situación o circunstancia que sea, no importa, ya que nuestra esperanza está más allá de este mundo. Por eso Pablo lo escribió a los romanos en ese capítulo 1, empezando, él básicamente hace un desarrollo de eso, el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
de nuevo, aquí haciendo referencia al texto base en Habacuc. Pablo, antes de escribir esto, que no me avergüenzo del evangelio, ya lo había sido encarcelado, ridiculizado, lo habían botado de una ciudad, en fin, había pasado por un sinfín de vituperios. Pero él decía, no me avergüenzo del evangelio porque este evangelio revela la justicia de Dios. Y cita a Habacuc reforzando, ¿verdad?, que es de la única forma por la que el justo puede vivir, que es por fe. Esta expresión que Pablo, ¿verdad?, repite de Habacuc, hace hincapié en que la fe verdadera no es un suceso aislado, no es algo que yo activo o desactivo como si fuese un switch para lograr algo o bajo alguna circunstancia en específica. Esta fe verdadera es una manera de vivir, algo que perdura hasta el fin. Esa perdurabilidad de la fe tiene que ver con la perseverancia de los santos. Y este fue el tema central en la historia de Job, que sin importar lo que Satanás le pudiera haber hecho, la fe que salva no puede ser destruida por ningún ataque del enemigo, por ninguna circunstancia, por lo que sea, porque es una fe que permanece hasta el fin. Es una fe superior, una fe madura que trasciende lo natural y las cosas de este mundo. Es la esperanza viva y verdadera que todo creyente debe tener. Una confianza absoluta en Dios, como lo entendió Habacuc. Supo que eso era lo que Dios pedía y esperaba de los justos, de los que hemos sido justificados. Es confiar en el que es digno de confianza, porque Él es fiel y justo. La justicia divina implica que Dios siempre hace lo correcto, ya que ese es uno de sus atributos y en Él hay integridad. O sea, todo lo que Dios hace es correcto. Y como Dios siempre hace lo correcto, sus obras o formas de actuar se pueden identificar como su justicia. Aunque no lo entendamos, aunque no nos parezca tan correcto, como le pasó a Habacuc, que ese juicio no se veía muy correcto, Dios espera que confiemos en Él, porque sus pensamientos son mayores que los nuestros y Él es perfecto en lo que hace y permite. Por lo tanto, la justicia de Dios es un regalo que Él nos da al justificarnos ante Él haciéndonos justos. No somos justos por nuestros propios méritos. La justicia proviene del Señor, que es quien nos justifica, y nos justifica por causa de la fe en Él, en Jesucristo, en su obra. Siendo nosotros convencidos por su Espíritu Santo de la obra de Jesús en la cruz, por medio de la fe. Si has sido hecho justo por la fe en el Hijo de Dios, entonces vive por esa fe, tal como Habacuc lo entendió. Hermano, pase lo que pase, sea lo que sea, permita lo que permita el Señor en nuestras vidas, que nosotros podamos decir como Habacuc, estaremos tranquilos, tengo paz, gozo y estoy bien con mi Dios. Es una fe de muy alta confianza. No tiene que ver con lo que yo voy a recibir, con que si eso que yo anhelo, pero hermanos, pidamos con fe. El Señor desea que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia con confianza y expongamos, ¿verdad?, nuestros deseos, nuestros anhelos, pero Él dice que los sujetemos y que los alineemos a su voluntad. Pidamos, acercámonos, pidamos con fe. Si estamos enfermos, pidamos al Señor, ¿verdad?, que por su llaga que hemos sido curados, están ahí. Pero si tu fe se limita a pedir cosas como si esto fuese un cachín, donde me interesan los bolsillos del Señor, de lo que Él me pueda dar, en vez de yo anhelarlo a Él en plena confianza de que todo esto aquí, todo esto que yo te estoy poniendo aquí al frente, es lo que yo quiero. Se haga tu voluntad y hagas tú conforme a tu perfecta voluntad. Y vamos a estar bien. Y voy a estar bien contigo. Y cuando dice que voy a estar bien, no es de que voy a estar bien, es de que, ¿sabes? Tú y yo estamos cool, tú sabes, no tenemos issues, no tenemos problemas, estamos bien.
Cuando tú tienes una situación con una persona y después tú le dices, mira, tranquilo, ¿sabes? Eso estamos chilling, tranquilo, no hay problema, estamos cool, no hay problema, estamos bien. De eso se trata, de estar bien con el Señor. Después de esta experiencia, ¿verdad?, que les conté, pues crecí un chin en fe, porque la fe es algo que se crece, esto no es algo que lo tienes o no lo tienes. La fe dice que es como un grano de mostaza, por lo tanto es algo que va creciendo, que va madurando. Así que pues después de esa experiencia crecí un chin, digamos que maduré alguito en la fe, y refugiarme en su palabra en aquel momento para buscar entender sobre la fe auténtica y verdadera, me ayudó a atravesar un momento difícil que nos tocó vivir. Como ustedes saben, ¿verdad? Mi papá pues cayó en el hospital y entre de las cosas, pues él estuvo desorientado al principio. Y cuando se hizo todo lo que se hizo, que estuvimos allá en la emergencia, en esa camilla esperando en la sala de emergencia, cuando íbamos de camino en la ambulancia, yo trato de apagarme y tienes que mantenerte como que consciente porque tienes que reaccionar. Pero algo me empujaba en el corazón, pide conforme a mi voluntad. Pide conforme a mi voluntad. Y yo estaba como que ahí, se me hace difícil, Señor, decir, hágase tu voluntad. Pide conforme a tu voluntad. Y estando allí, me rendí. Y le dije, Señor, tú sabes lo que yo quiero. Tú lo sabes. Pero lo que sea que tú permitas, estamos bien. Y ahí me acordé del texto del Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero no la versión traducida de la Reina Valera, sino la versión en hebreo, la original. Porque con Monse estudiamos un poquitito de hebreo y él nos presentó ese texto donde él nos dice, cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿qué ustedes piensan? Pues que el Señor no nos va a faltar nada, que si tenemos esta necesidad yo no sé que el Señor la va a suplir, ¿verdad? Y dice, ahora vamos a verlo en el original griego. Jehová es mi pastor y no me faltará. ¿Qué ustedes entienden por eso? Ahora lo que él está diciendo es que quien no me va a faltar es Él. Jehová es mi pastor y no me faltará. Y ahí sí me hace sentido la segunda parte que dice, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y puede decir que está conmigo porque ya Dios le dijo que no le faltaría. Y me agarré de eso y empecé, Jehová, tú eres mi pastor y no me vas a faltar. Y repetí eso varias veces, miré para allá y vi a mi papá porque estaba chequeando, tú sabes, el teléfono que no hace que me lo tumbaran, estaba cargándose. Y yo dije, mi papá también cree en ti. Jehová, tú eres nuestro pastor y no nos faltará. Tú eres nuestro pastor y no nos faltará. Y sentí una paz tan inmensa, hermano, indescriptible. Fue algo que evidencia de que el Señor me estaba mostrando, yo estoy aquí contigo. Y pues me quedé tranquila, sentada allí velando el teléfono y mirando así a papi de lejito. Y de momento en una, yo veo que papi no se acuerda quizás de eso porque él estaba un poquito desorientado. Pero él estaba durmiendo y tenía los ojos cerrados y empezó a tamborilear los dedos y empezó a sonreír y a hacer así. Y yo cuando veo eso, yo como que qué raro. Y yo, ay Dios mío, ¿será la luz? Entonces, pues yo fui donde él y le dije, papi, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? Y sin abrir los ojos, sin dejar de sonreír y sin mover los dedos, me dijo, siento paz, siento mucha paz. Y ahí yo, pesimista al fin, pero rapidito el Espíritu Santo me cambió el pensamiento y me dice, te estoy dando la evidencia de que así como te estoy dejando saber que estoy aquí contigo, que soy tu pastor y que no te faltaré, estoy con Él. Y estoy en su proceso y estoy ahí. Y ahí volví nuevamente a enfatizar. Lo que sea, Señor, estamos bien. Estoy bien. Yo le voy a pedir al coro que vaya pasando. Porque esa era la canción que a mí el Señor, ¿verdad?, me decía. Y esta es la fe que el Señor quiere. Una fe que podamos estar bien, sea lo que sea que nos tengamos que atravesar.
Se acercan momentos difíciles. Se acercan momentos donde vamos a ser probados en dónde está puesta nuestra confianza. Si fue flojita, nuestra fe estaba simplemente enfocada en las cosas que estábamos esperando recibir del Señor y no en Él, en quién es Él, que Él es fiel, justo, digno de confianza, se nos va a ser bien difícil mantenernos en el día de la angustia, mantenernos en el día difícil cuando seamos probados y se nos pida cuenta de lo que creemos y seamos perseguidos y seamos vituperados. Hermano, esa es la fe que el Señor quiere que tengamos, de plena confianza, y que cuando nosotros pasemos lo que pasemos podamos decir: estoy bien con mi Dios, tengo paz, gloria a Dios. Hermano, que podamos tener una fe renovada, una fe que sea auténtica, una fe que sea verdadera, y que podamos hacer como Habacuc. Habacuc tomó una postura ante tal circunstancia. A todos nos pasa, a todos nos da esa duda y ese asunto de: Señor, ¿qué pasa? Pero que podamos asumir la misma postura de decirle: estaré quieto, voy a confiar en el Señor, tendré paz, me gozaré en el Señor y me mantendré firme, perseverando en el evangelio que salva, que sana, que restaura y por el cual vivo, porque nuestro enfoque y nuestra mirada está puesta en el Señor. Esa es su promesa, que Él vendrá y vendrá por los suyos, por los justos. Así que si usted necesita en esta noche fortalecer, ¿verdad?, su fe, porque la fe es algo que crece, no es como que si la quieres y no la tienes. Usted puede pasar al Señor, ¿verdad? Y esa va a ser su oración con el Señor. Usted le va a orar al Señor como Habacuc. Y los líderes que quieran orar lo van a acompañar en esa oración. Pero es usted. Yo no le voy a pedir al Señor por usted para que el Señor te dé fe. Yo le voy a decir que Él lo acompaña a usted en ese proceso, a que pueda confiar y decir: estoy bien con mi Dios. Aleluya.